noches a todas y a todos. Acá estamos en nuestro séptimo capítulo de Maule Constituyente. Partimos con la buena noticia de que Linares vuelve al triunfo. Acabamos de ganar 3-0, así que una alegría. Va a comenzar bien este programa que se viene buenísimo. Vamos a hablar de un tema que ha sido, sin lugar a duda, el protagonista de este año, y es el tema de la salud. Y para eso nos acompaña, tenemos un lujo de invitada, que es la doctora Mariluz Chaparros. Ella es presidenta de FUNSAM Linares y va a estar conversando hoy día con nosotros sobre este importantísimo tema. Doctora, muy buenas tardes, muy buenas noches y muchas gracias por participar con nosotros. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los que nos están viendo, a la comuna de Linares, a todos los de la provincia de Linares, las comunas que pueda llegar este programa, a los trabajadores de salud de la atención primaria. Y quiero dedicar, como lo hice yo ayer también en otra entrevista, este programa a nuestro compañero Marcos Yáñez Torres, un TENS de la unidad rural, que en este momento está con ventilación mecánica en el hospital de Linares. Ha sido uno de los funcionarios más graves, y enviarle toda la fuerza para que siga su recuperación. Hago extensivo los saludos, mucha fuerza, que se mejore pronto, esperemos. Y creo que también es justo hacer, en esta época de fin de año y de balance, hacer extensivo el saludo y el reconocimiento a todo el personal de salud de Chile, particularmente del Maule Sur y en especial de Linares, por el tremendo trabajo que han tenido durante todo el año, el compromiso, el esfuerzo. Creo que es justo y necesario que hagamos ese reconocimiento, que hagamos una pausa. Le debemos mucho al personal de salud en el sentido amplio, los médicos, enfermeras, todo el personal de apoyo, porque ha sido realmente un año muy, muy complicado. Así que hacemos desde esta humilde instancia un reconocimiento y un saludo a todo el personal de la salud. Mariluz, queríamos comenzar algo que veníamos hablando un poco en la previa antes del programa. Tú llegaste acá a la región directamente a Longaví y específicamente a Miraflores. Yo soy de Miraflores, más específicamente de Las Motas, y queríamos partir comentando un poco cómo fue tu experiencia en esta zona, en particular en Miraflores, pero seguro que conversamos, también te tocó compartir con gente de San Luis, de La Puntilla, de Las Motas. ¿Cómo fue llegar al Maule Sur, entrando por Miraflores? Es una de las mejores experiencias que he tenido, porque venía egresada, recién salida de la universidad como médico, a trabajar en una posta rural, la posta de Miraflores, en la comuna de Longaví, en donde estaban acostumbrados a la ronda médica 4 veces al mes, pero desde el año 2013 se implementó que el médico estuviera estacionario en esa posta para poder empezar a acercar la salud rural a toda la población rural. Por lo tanto, fue súper importante, una experiencia única en donde con la comunidad acercamos la salud. Bueno, contarte que en Las Motas fue una de las zonas donde más acercamos salud, íbamos una vez al mes eh, con una TENS a hacer varias prestaciones, porque la posta de Las Motas no tiene acceso directo a Miraflores y tampoco directo a Longaví. Por lo tanto, hay una población inscrita también en Linares por la movilización. Entonces necesitábamos poder acercarnos nosotros como posta porque era nuestro territorio. Y fue una experiencia muy buena porque logramos que educar a la población, generar promoción de salud, un poco lo que no se nos permite siempre en los consultorios, la medicina familiar. Por lo tanto, fue una experiencia enriquecedora, y hago extensivo el saludo a toda la posta de Miraflores, a toda la zona, desde La Puntilla, San Luis, Las Motas, porque fue una experiencia donde yo crecí. Así que un saludo y un abrazo grande, y a todos los funcionarios de la posta de Miraflores. No me he acordado de todos los momentos que hemos vivido y que luchamos por llevar la salud a todos los rincones que pudimos mirar. Qué bueno, buenísimo, me alegra y qué bueno, hacemos extensión también los saludos a mi junta de vecinos de Las Motas y a toda la gente de Miraflores y de San Luis y de La Puntilla. Te quería comentar, hablabas un poco de la salud rural. Hay algo que identifica mucho el Maule Sur, y es que hay muchos grupos, entidades, casas, y hay mucha gente que vive a las afueras de las ciudades. ¿Cuál es tu impresión del acceso a la salud desde lo rural?
Bueno, el acceso a la salud rural es súper complicado, sobre todo porque es muy extensivo el territorio. Sobre todo las comunas del Maule Sur tienen esa característica. Lo mismo nos pasa en Linares, lo mismo pasaba en Longaví. La extensión de la población mayoritariamente está en rural y era donde menos estaba intervenido o donde menos estaban dados los recursos tanto humanos como económicos para mejorar esta atención. Entonces yo creo que la transformación del Maule Sur tiene que ser en eso, en cómo potenciamos el acceso, pero también el aumento de recursos a unidades, porque es tan necesario que sea constante. ¿Sí? El trabajo de la salud familiar, que es lo que nosotros como APS siempre hemos querido trabajar, en salud rural es más complicado y tiene que ver con eso, porque los profesionales son al 100% comprometidos. En todas las comunas, las unidades rurales son al 100% comprometidos porque entienden que hay poco acceso, entonces se la juegan en un 100, se quedan hasta tarde, vuelven a hacer actividades con la comunidad, son solidarios, entonces yo creo que tiene que haber una mayor inversión en términos de salud rural y el poder acercarlos también a la comunidad y que la comunidad sienta que la posta es suya. La salud le pertenece a las personas, al pueblo, por lo tanto nosotros necesitamos construir esa sensación de que yo construyo junto a los trabajadores de salud. Y es lo que nosotros hemos querido también este año construir con nuestro gremio acá en Linares. Y dentro de eso, también algo veníamos conversando durante el día, además del acceso a la salud como servicio propiamente tal, o como derecho, también es complicado el tema del acceso del traslado, o sea, tenemos distancias muy largas y hay poco transporte público, entonces cuesta, como bien usted decía, doctora, el tema de la constancia de hacerlo cuando es difícil tener acceso y significa realmente un costo muy importante, no solo monetario, pero también de tiempo, de que la gente tenga que trasladarse para realizarse exámenes de todo tipo. Entonces ahí creo que también hay otro punto muy relevante. Sí, yo creo que dentro de eso, aparte de mejorar el transporte, también tenemos que mejorar nosotros el cómo vamos acercando también la tecnología a rural. Sí, es súper importante, eso se puede lograr. Y sacar radiografías dentales, las postas, yo creo que tiene que ver con eso, cómo mejoramos la infraestructura y el acceso a todas las garantías que se puedan hacer tanto en la zona urbana, poder llevarlas también a las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, en dental se avanzaba en eso porque hay muchas comunas móviles dentales, entonces salen a recorrer las partes más lejanas en estos móviles, pero más nos hace falta mucho más garantizar tanto el acceso como los tratamientos, los seguimientos, la educación. Entonces, es un debe que nosotros tenemos en salud y yo creo que tiene que empezar a crecer con todo lo que viene más adelante en la conversación, una nueva constitución, una nueva forma de construir salud. Doctora, y en eso mismo le quería hacer una pregunta, voy a comenzar citándola. Usted señalaba, durante el estallido social en octubre del 2019 se despertó en mí un sentimiento de impotencia y rabia por ver tanta violencia sobre nuestro pueblo, por exigir nuestro derecho, pero no podía quedarme solo en sentir, tenía que aportar desde algún lugar para mejorar este sistema y las condiciones en que hoy trabajamos. Cierro comillas. ¿Nos podría comentar un poco más esta frase, de dónde viene, cómo se produjo y cuál fue el proceso interno que usted vivió? Bueno, cuando yo llegué hace 2 años al Cefamos Carbonilla, acá en Linares, descubrí el otro lado que era la salud urbana, el cómo trabajar con lo urbano, con nuestras poblaciones al lado del Cefam, con toda una historia que tenía también mi consultorio porque había sido levantado desde una toma de terreno. Pero el estallido social, eh, el Chile despertó, el exigir nuestros derechos fundamentales, el exigir que el gobierno se haga garante de todo esto, que no sea un mero observador, pero la violencia que se desató contra las personas, contra nuestro pueblo, contra la comunidad, la violencia que vivía acá también en Linares, porque también fue una experiencia personal súper dura. A mí con nuestra hija nos lanzaron bombas lacrimógenas cuando salimos a la carretera, cuando iniciaron las protestas. Entonces, el que ella viva esa violencia y que me pregunte por qué, si yo estoy exigiendo un Chile mejor, hay violencia. Y desde ahí también partió una rabia porque yo veía también que nuestro gremio Confusama en ese momento, en ese año, estaba bajando un paro de salud en pleno estallido social, en donde nosotros como salud teníamos que estar presentes. Y está bien, se había ganado una meta que también era el per cápita y el reajuste, pero y la exigencia de salud, la salud universal,
el que la salud se ocupen más recursos, en donde nosotros llevemos salud como trabajadores, que tengamos sueldos dignos, construcciones dignas, hospitales dignos. Entonces generó rabia, porque yo siento que los dirigentes tienen una responsabilidad enorme en la educación, pero también de llevar a cabo los procesos. Por eso digo ahí que yo tenía que estar en un espacio donde yo pudiera primero expresar lo que yo pensaba, pero también construir junto a los trabajadores de salud esa fuerza, el levantar con la comunidad el concepto de salud. Entonces decidí ese año, que eran elecciones de la FUSAM, en diciembre del 2019, el lanzar mi candidatura para poder estar en el gremio y empezar a construir desde los distintos espacios, un poco mejorar lo que es el derecho fundamental de la salud, que la gente se hiciera un poco más consciente. No solo la rabia, es cómo la conducíamos, cómo construíamos esa rabia, un poder en nuestra comunidad para poder cambiarla. Porque venía todo este proceso también de levantar una asamblea constituyente, que ahora es una convención constituyente, entonces veníamos con todo eso, y no fui solo yo. En la comuna hubieron muchos que se levantaron también, trabajadores jóvenes, en donde mantuvimos el paro. Y el mantener el paro en un estallido social, a pesar de que no teníamos demandas, fue importantísimo para nosotros, porque estábamos luchando de nuevo, estábamos luchando junto al pueblo, no estábamos de espectadores. Entonces, eso fue lo que pasó. Así llegué como presidenta de FUSAM hoy en día. El estallido social fue un hito que marcó un antes y un después en Chile. Y se produce por una serie de factores. Hay mucha gente que está tratando de comprenderlo todavía, pero hay algo que podemos tener consenso, es que terminó en un ya basta, ya es suficiente, no podemos tener una sociedad tan injusta, una sociedad tan desigual, una sociedad con tantos abusos a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Cuál cree usted, doctora, que fue la principal reivindicación en términos generales desde el ámbito de la salud? ¿Qué fue lo que el movimiento social trató de levantar específicamente en materia de salud? Bueno, lo que se levantaba en salud era un sistema de salud único, no un sistema de salud privado y estatal. Era que el Estado se hiciera cargo de la salud de todos los chilenos, era el cómo llevábamos a cabo esta transformación, esta injusticia, que yo tenía que pagar para tener un mejor acceso, pagar a un especialista, porque en un servicio público se demoraba mucho. Entonces tiene que ver con eso, con que el pueblo levantó el que salud tiene que ser gratuito, que tiene que ser universal, que todos deben tener acceso y garantía. No solamente estar subsidiado y esperando el GES o esperando la ley de Carter Soto, porque esos son, finalmente, no solucionan el problema de salud de la población. Hay muchas enfermedades que no están en el GES, que no están en los programas, que no están en las leyes que se usan ahora. Entonces, el cómo nosotros garantizamos acceso, y esa fue la demanda en salud que se escuchaba en todas partes. Sí, nosotros no estábamos peleando ya un mejores sueldos, ni tratos más justos, nosotros estábamos peleando porque la salud fuera para todos, fuera gratuita. Es interesante porque ese análisis que uno hace del sistema de salud y post-estallido, viene esto que nos pilla por sorpresa a todos, o más o menos por sorpresa, que es la pandemia y que es el COVID, y empieza a expandirse por todo el mundo y llega a todas partes. Y es una interesante metáfora, porque al final la pandemia, un poco lo que nos dice en materia de salud es: o se cuidan todos o nadie va a estar a salvo. Y nosotros teníamos un sistema de salud que era justo lo contrario, un sistema de salud para unos pocos, muy bueno y de calidad europea, y otro sistema de salud que era mucho más de combate para la gran mayoría y que no logra satisfacer como todos los requisitos mínimos. En ese sentido, ¿cómo vio usted, doctora, la llegada de la pandemia al país y en particular a Linares? Bueno, la llegada fue sorpresiva, porque todos nos sorprendimos, desde el gobierno hasta los trabajadores de salud, ¿sí? Recordemos que en un inicio no se quería creer que iba a llegar a Chile hasta que se presentó el primer caso, y para nosotros fue súper importante. El primer caso el 3 de marzo y nosotros comenzamos a movernos inmediatamente, a Y en empezar a Maule fue esperar. además. Sí, además, en San Javier parece que fue, ¿o no? El Talca, no primer sé si caso vivía en Talca la persona, pero venía de Europa. era, y era un médico, más. Sí. Sí, sí, era un colega. Entonces fue súper complicado para nosotros, porque primero tuvimos que reinventarnos, pero aparte de reinventar toda nuestra estructura en los centros de salud, de cambiar los flujos, de tratar de meter el lado maternal en un lugar seguro y el infantil que no se tuviera que llevar
con los enfermos respiratorios. Fue un tema también importante, este tema del COVID, el tema de los recursos. ¿Cómo se iban a repartir los recursos? Y ahí empezamos a ver que efectivamente los recursos se nos iban a nivel municipal, porque el Estado nunca tampoco estancó los precios, nunca reguló los precios de la EPP, que era lo fundamental para sobrevivir. Y en eso se nos fueron los recursos a nivel municipal de forma muy rápida, y yo creo que a nivel nacional. Entonces hubo un desorden, no habían desde el ministerio las directrices claras de cómo atender, qué era lo que había que hacer. Nosotros veníamos con una sobrecarga del estallido social, de los paros de salud, con atenciones atrasadas, ¿sí? Con estrategias de salud atrasadas, que tuvimos que seguir cargándola este año y que para el próximo es mucho más la carga que nosotros tenemos asistencial, porque es un sistema público sobrecargado, donde no está la cantidad de profesionales que tiene que estar para atender a la población. Entonces fue duro, pero logramos establecer buenos planes, logramos generar acciones de contingencia, de educación con la población. Yo siento que igual estamos al debe con la comunidad, porque con la comunidad se tiene que retomar el trabajo, ha estado un poco estancado a nivel comunal, las reuniones de Consejo de Desarrollo no se han hecho desde marzo, ellos les gusta mucho estos espacios donde ellos tienen el acceso a los trabajadores de salud y especialmente a la dirección comunal en donde se les va explicando. Entonces yo siento que estamos al debe nosotros como salud con la comunidad, porque tenemos que educar más, pero también haciéndolas partícipes. Si nosotros hiciéramos partícipe de la comunidad, yo te aseguro que nosotros tendríamos menos casos todavía en el Maule Sur, si es que no hubiéramos sido tan individualistas en tratar el COVID como salud. Pero yo creo que eso debe nosotros, y nos pilló desprevenido, ha sido duro. Y yo siento que el manejo de Mañalich al principio fue pésimo. Sí, se gastaron recursos, por ejemplo, como en espacio riesgo, que hasta el día de hoy no se les paga, porque hay dobles contratos. Entonces se negoció, y se negoció a favor, otra vez, de los que tienen más, otra vez son negocios. Entonces esa plata debería haber sido ocupada en recursos para PP, o sea, específicamente. Y Mañalich tendría que haber sido sincero, o sea, si no lograba imaginar lo que pasaba en su país, nunca debería haber adquirido el cargo de ministro de Salud, porque él tiene que dar salud a todo el país, y él no sabía que había pobreza extrema en nuestro país. Entonces las autoridades les falta mucho, porque son cargos demasiado, con mucha responsabilidad. Ese punto es interesante porque el ministro Mañalich, un gran administrador de salud privada, se supone, terminó reconociendo que todos sus supuestos, es decir, los pilares sobre los que fundó toda la estrategia de respuesta, se desvanecieron como un castillo de naipe. Y los pilares estaban dados por supuesto, como bien señaló usted, doctora, de que no existía un conocimiento real de cómo era Chile. Y eso tal vez se grafica en muchas políticas públicas, pero particularmente en salud. Recordemos que el subsecretario el año pasado hacía un llamado o comentaba que la gente iba a los consultorios a atenderse, pero también a hacer vida social y a compartir con otras personas. Entonces, pareciera que hay una profunda desconexión, que por lo demás fue parte de las causas del estallido, entre la élite gobernante, los que definen las políticas públicas, y la realidad del territorio. No quiero ni pensar qué puede haber creído el ministro Mañalich de lugares como Las Motas o Miraflores o la salud rural. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos algún problema respecto a qué es lo que se piensa en Santiago versus qué es lo que se ejecuta en Linares. Sí, y tiene que ver también con un tema de que como tú dices, la política se ha convertido en una elite, por lo tanto, muy poco de los políticos a nivel nacional conocen la realidad territorial también de ellos. ¿Sí? Entonces yo siento que esto es una responsabilidad a nivel de los políticos súper importante, ellos tienen que conocer sus territorios, ellos tienen que caminar. Para poder hacer políticas públicas uno tiene que conocer la realidad local, y la realidad nacional, y la realidad regional, y la provincial. Entonces, no cuesta mucho porque uno puede leer, porque uno puede ir a los territorios, puede hacer un par de llamadas, conversar con los directores de departamento, conversar con el servicio de salud. Entonces, el gobierno lo que ha hecho más que nada es ser un observador, dar las directrices de cómo trabajar. Pero, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál fue el insulto más grande? Cuando dicen que recién en julio vamos a empezar trazabilidad en atención primaria, cuando nosotros veníamos haciendo trazabilidad desde marzo, porque tenemos encargados de epidemiología, porque ya se activaron inmediatamente. Entonces, para nosotros eso habla más que de una desconexión, de no querer ver cuál es la salud pública real.
porque ellos no conocen la salud pública real, ellos no conocen lo que hace la atención primaria y todo lo que hemos hecho este año, el mismo presidente, yo todavía le he exigido, de hecho, en algunas declaraciones públicas que pida disculpas, el presidente todavía no pide disculpas cuando dijo que los COVID se tenían en atención secundaria. Entonces es una vergüenza, porque una autoridad, y la máxima autoridad de nuestro país, no puede desconocerlo. Entiendo que no lo conozca a cabalidad, pero o sea, yo me imagino que tiene asesores y él se educará cuando tiene que hablar de un tema. Y eso pasa tanto a nivel de gobierno como a nivel también comunal, ¿sí? Las autoridades comunales les falta mucho, y yo siento que eso tiene que ver con un compromiso, si el compromiso de trabajar en el servicio público, nosotros como trabajadores con la comunidad, es alto, porque sabemos que somos los que tenemos que darle salud y mantenerlos con vida si es que ellos están con algún problema. Pero también el del político es hacer políticas que sean para el pueblo y que esa gente esté mejor. Y hoy en día no vemos eso, ni a nivel comunal ni a nivel nacional. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, sobre todo en este proceso de nueva constitución, cuando tengamos que elegir a los constituyentes. Es súper importante saber qué es lo que piensan ellos en salud, en educación, en pensiones, que son los temas más delicados. Tenemos visita acá al programa. Hola, hola. Estamos absolutamente en vivo, así que muy bienvenidos todo nuestro público que nos acompaña. No, estamos acá. Que pase, se nos puede sumar a la conversación. ¿O tenía ocupado tus dedos? Sí, mis hijos, disculpen, son bien demandantes, pero también porque la mamá sale mucho. Pero eso, mucho en la parte o sea, dirigencial. eso es parte de lo que venimos hablando también, o sea, madre, hijos, trabajo, representación, es parte de esa misma realidad. Y hablando sí, o sea, es lo que nos ha tocado vivir en pandemia y esa es la realidad, digamos. Y dentro de eso mismo, doctora, usted señalaba, para hacer políticas públicas hay que conocer la realidad local. El objetivo de esta instancia de Maule Constituyente es poder discutir temas tan importantes como el de la salud y poder escuchar distintas opiniones. ¿Qué tendríamos que decirle nosotros a las autoridades locales, provinciales, regionales, nacionales, respecto a los déficits o cuál sería el diagnóstico general del tema salud en la provincia de Linares? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las principales cosas que tenemos que mejorar? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las piedras de tope? Bueno, mira, a nivel nacional, primero el tema de recursos, el garantizar los EPP para los trabajadores, sí, el garantizar primero sueldos dignos, porque desde enero se vienen bajando a nivel hospitalario, a nivel de atención primaria, sí, primero mantener al trabajador también con una salud adecuada. Nosotros tenemos una sobrecarga por todo lo que tú dijiste, pero además una sobrecarga emocional súper importante, ¿sí? Porque no es posible que por falta de PP se hayan muerto 18 funcionarios de atención primaria, y al inicio eran conductores y administrativos porque no se les entregaba, ¿sí? Entonces, desde ahí primero tenemos que hacer una autocrítica. Yo tengo que cuidar a mi personal para que mi personal cuide a mi población. Y esa es la primera autocrítica que se le hace a nivel nacional. A nivel provincial lo mismo, el cómo yo reparto los recursos de forma adecuada, entendiendo que cada comuna tiene una población distinta, cantidad de recursos humanos distintos, tiene, como dijimos, también los territorios distintos. Si hay una población más rural, tengo que invertir más en rural para que se contrate más personal para poder hacer efectivo también la trazabilidad, la búsqueda activa. En eso estamos al debe a nivel provincial y a nivel regional. La trazabilidad no puede ser solamente ubicada a nivel de la zona urbana, como por ejemplo en Linares tenemos como trazabilidad, todos los miércoles se toma PCR en la plaza. Es una búsqueda activa de recursos. Pero eso tenemos que replicarlo también, y replicarlo en la salud rural, replicarlo en los centros de trabajo, en donde nosotros necesitamos empezar a diagnosticar más. Y en eso yo siento que estamos al debe en la fiscalización también, y cómo nosotros nos hacemos mucho más activos. Hoy día la Seremi no está fiscalizando, debe fiscalizar. Nosotros tenemos que explotar en el peñasco, nosotros estamos en fase 3, podemos salir, tenemos más libertad, pero es libertad con responsabilidad. Hoy día la gente en áreas verdes, cuando son muy expansivas como el río, se protege poco, no usa la mascarilla, sí, se ponen a vender distintas cosas y se entiende porque la economía está mala, pero como yo me cuido y cuido a los demás usando la mascarilla, lavándome las manos, teniendo el acceso al alcohol gel quizás. Pero entonces,
La Seremi tampoco está ahí para fiscalizar. Nosotros como, por ejemplo, los fiscales municipales tampoco están ahí. Entonces nosotros, al menos como comuna, estamos al debe en la fiscalización, estamos al debe en la educación a la comunidad, estamos al debe también en mantener la cantidad de PP necesaria para los trabajadores. Hoy día nosotros como salud tenemos distintos brotes, por así decirlo, en centro durante el año. En el segundo semestre tuvimos un centro con un brote importante de contagio. Entonces, son cosas que nosotros entendemos que nos pueden pasar, pero tenemos que mejorar. Y en eso, nosotros también hemos hecho un llamado a la autoridad comunal, estamos levantando un petitorio interno desde el día lunes. Sí, petitorio interno le llamo al petitorio que nosotros como trabajadores de salud estamos levantando, y eso es súper importante porque somos uno de los pocos países que los trabajadores de salud estamos parados, estamos en una movilización en pandemia con la responsabilidad que eso implica. ¿Sí? Entonces, es doloroso como trabajador tener que protestar para que escuchen y mejoren las políticas públicas. Entonces, yo creo que nosotros como Maule tenemos que invertir más, ordenar más y no ser irresponsables, ¿sí? En la entrega de recursos. Por ejemplo, yo sé que estamos hablando de Maulecir, pero por ejemplo, una de las cosas irresponsables fue entregar recursos a los SAR y SAPUS para que atendieran 24 y después quitárselo y decirles que no hay más recursos. Entonces tú como servicio le das 4 meses el dinero para que hablen 24 horas los servicios de urgencia y después tú se los quitas. ¿Y cómo tú le pegas a la población que no hay más recursos? O sea, si yo no puedo mantenerlo en el tiempo, no puedo dar un acceso o una garantía de salud que no la voy a mantener. Entonces, esas políticas tenemos que ser responsables. Se le han hecho ver al servicio de salud porque no pueden generar estos conflictos con la comunidad y los trabajadores, porque finalmente nosotros somos los que nos vemos enfrentados a estas situaciones con la comunidad. ¿Y cuáles son las principales demandas del petitorio? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Nosotros, mira, lo estamos basando en 4 puntos. Uno, el tema de carrera funcionaria, que es netamente nuestro sueldo y cómo nosotros vamos avanzando en los años que vamos trabajando. El tema de bono COVID para todos, porque a nosotros se nos ofreció un bono COVID desde la municipalidad, pero solamente se les dio a los trabajadores que eran ley 19.378, a los honorarios, a los que trabajan en COVID, en trazabilidad, a los reemplazos largos, no se les incluye. Y para nosotros es injusto. Lo mismo que se pidió a nivel nacional, o el bono es para todos o para qué lo entregan, porque aquí no hay categorías, no hay un funcionario que haya trabajado más o menos, no hay uno expuesto más o menos. Entonces, para nosotros el respeto implica los aplausos que nos han dado, desde eso, si nos van a ofrecer un bono que sea para todos. Esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver con nuestros uniformes que no nos han entregado, que nos prometieron hace 4 años. Y el cuarto, que para nosotros es lo más importante, tiene que ver con gestión y administración de la dirección comunal durante la pandemia y durante este año 2020, en donde ha sido deficiente, donde no nos han escuchado como trabajadores, en donde hemos tenido que presionar para que las políticas sean distintas. Imagínate que en noviembre querían sacar los turnos preventivos, donde nosotros hacemos los recambios para mantener la atención. Se enferma uno, vuelve el que estaba en la casa. Entonces lo querían sacar. ¿Cómo a una directora comunal se le ocurre sacar en plena pandemia, anunciando el gobierno una segunda ola, los turnos preventivos? ¿Se imagina si el contagio de nuestro centro hubiera sido con todos los trabajadores ahí? Tendríamos que haber cerrado un centro, con más de 50 funcionarios en las casas. Entonces nosotros hemos tenido que pelear mucho este año, para dignificar, pero también para protegernos, y proteger a la comunidad en la atención. Entonces esas son nuestras demandas más importantes. La administración tiene que mejorar porque hay muchas deficiencias en la gestión. Uno escucha el petitorio y dice igualdad entre los funcionarios, algo tan básico como uniforme, y mejorar la calidad de la gestión, y uno se golpea en la cabeza y dice, o sea, no estamos hablando de ninguna locura, de ningún descuadre, y que se tenga que pelear por esos mínimos, especialmente en un año tan complejo como este, da un poco de impotencia. Esperemos que la autoridad comunal se ponga las pilas, abra un poquitito la mente y se ponga un poco más proactivo en estos temas mínimos que debería facilitar y no estar complicando. Un saludo grande ahí a todos los empleados de la salud, y ojalá llegue a puerto las demandas. Sí, nosotros esperamos lo mismo. Se pongan las pilas las autoridades. Sí, tienen que Pasando a un tema que ha sido transversal dentro de la discusión, que es el tema constitucional. Hoy día tenemos una constitución
que pone el foco mucho más en la distinción de los derechos en cuanto a públicos y privados, garantizando que hayan derechos que se puedan acceder, y más que derechos, son prestaciones privadas. Entonces está privatizada cierta parte de la salud, cierta parte de la educación, las pensiones, y pasa eso en salud, que el énfasis está puesto precisamente en que garantiza que también van a haber prestadores privados, lo que se traduce que aproximadamente, entiendo, el 17-18% de Chile se atiende en ISAPRE, el resto se atiende en FONASA, y tenemos dos sistemas diferenciados, con dos tipos de personas en cuanto al acceso de salud, y no tenemos mínimos necesarios. Entonces, pareciera, o somos varios los que creemos, que la Constitución debería poner el foco en ciertos mínimos que garanticen la dignidad de todas las personas, independiente de los recursos. Y uno de los derechos más fundamentales es precisamente el derecho a la salud, que podrá ser complementado por varias cosas, pero que el Estado tiene que hacerse cargo de garantizar ciertos mínimos. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven el tema de la salud y el debate de una nueva Constitución? Bueno, mira, nosotros como experiencia, como gremio, en octubre hicimos un curso que hablaba de salud y nueva constitución, específicamente para tratar el tema entre los trabajadores, que era lo que ellos pensaban de este nuevo, o sea, del plebiscito, de esta nueva constitución, y cómo nosotros queríamos también expresar la salud como trabajadores. ¿Cómo veíamos nosotros? Es lo que tú me estás explicando, el cómo garantizamos la salud a todos. Nos dio una discusión súper interesante, porque al final entendimos que el sistema de salud debe ser universal. No podemos tener dos sistemas de salud. Bueno, en Chile tiene 3 sistemas de salud, es uno de los pocos en el mundo. Tiene el privado, el público y el militar. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos 3 sistemas de salud, y de los cuales no se unen tampoco. Sí, el Estado regulariza, ¿sí?, las acciones de salud a nivel de todos estos sistemas, pero es un observador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos como trabajadores? Primero, el Estado tiene que ser el garante fundamental. La salud hoy día es un derecho fundamental y debe mantenerse como un derecho fundamental en la Constitución, y el Estado como garante, no como subsidiario. Nosotros no necesitamos que nos subsidien, nosotros necesitamos que se hagan cargo del sistema de salud, que todos tengan acceso y garantías en todas las enfermedades que puedan presentar, pero no solo en la enfermedad. El cómo hoy día Chile implementa el sistema de salud de medicina familiar significa que yo, como equipo de salud, sigo a esta familia en todo su proceso, ¿sí?, de ciclo vital, acompañándola en el embarazo, educando a esa familia de lo que se implica una persona nueva en esta familia, en la vejez, acompañar a toda la tercera edad en su vejez, cómo va a ser esto, cómo podemos anteponernos, cómo podemos cuidarnos. Entonces, si nosotros implementamos o queremos un sistema de salud basado en la salud familiar, que es prevención y promoción antes de enfermarme, porque la salud no es solo la enfermedad, sino es cómo yo estoy social, física, mental y espiritualmente. Es un concepto en todo el ser. Por lo tanto, este sistema de salud tiene que garantizar en todo el ciclo vital de la persona el acceso a salud. Y eso es lo que nosotros tenemos que plantear o plasmar en esta nueva Constitución, en cómo no hay diferencias. No porque yo gane más o gane menos, voy a tener una salud de una u otra calidad. Tiene que ser la misma calidad y el mismo acceso y las mismas garantías para todo y en todas las enfermedades, porque hay enfermedades carísimas, ¿sí?, y que no están en ningún programa ni en ninguna ley, y hay personas que tienen que hacer casi lo imposible para tratamiento. Entonces eso no puede ser. Nosotros tenemos que garantizar a nuestra población la salud y lo que es el derecho fundamental de la salud. Entonces es la mayor pelea y es el mayor entendimiento, porque los privados son los que tienen más miedo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, como personas conscientes, no tener miedo, ¿sí? El quitar lo privado como sistema privado de que se enriquezcan uno no es malo, porque se pueden hacer distintas formas para que de igual forma la ISAPRES preste servicios complementarios en un proceso de transición hasta llegar a una salud universal para todos. Es importante la discusión, pero lo primero es salud universal, que garantice acceso, que garantice tratamientos, que garantice calidad, igual para todos los chilenos. Es interesante porque esa es precisamente una forma de ver la Constitución. Hoy día tenemos una Constitución en que pone al mercado y al Estado en roles similares,
y no existe un rol protagónico del Estado, que sea el que está tratando de ordenar, y particularmente ordenar ciertos mínimos que están dados precisamente por la dignidad de la persona y no por el acceso que pueda tener de dinero. Y en ese sentido, esto que estamos conversando de salud, pareciera que también es replicable en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de vivienda. Hay una analogía que yo quiero insistir porque me parece muy interesante, que es precisamente la del virus. Aparece un virus y el virus del COVID no va a preguntar si vive en las 3 comunas o vive en Linares, si vive en el norte o vive en el sur. Estamos todos igualmente expuestos. Y viene ahora la segunda parte, que es también bien interesante, que es el tema de la vacuna. La vacuna, para que funcione, tenemos que tener una visión de salud comunitaria, una visión de salud de sociedad. No sacamos nada con que un grupo de chicos se vacune y todo el resto no lo haga. Entonces, ¿cómo ve esa visión usted, doctora, de la vacuna en este símil de que somos una sociedad y una sola comunidad? Y la segunda, una parte más técnica, ¿qué recomendaciones nos daría usted respecto a la vacuna? Ha habido ahora mucha polémica, mucha irresponsabilidad. ¿Cuándo llega? Si no se la pone, no se la pone. ¿Qué opina de esos dos temas, doctora? Mira, para mí la vacunación históricamente en salud ha sido súper importante, porque hemos logrado erradicar enfermedades que han sido mortales por décadas para los humanos, ¿sí? Entonces, hoy día yo sé que causa desconfianza la vacuna y el sistema de vacunación que se quiere implementar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nueva, se demoró poco, ya, pero hoy todo el mundo estaba pendiente de poder hacer esta vacuna, y lo hablo de forma responsable, porque China abrió todo su campo y toda la información que tenía, y así todos los países en el mundo para poder generar esta vacuna. Entonces no trabajó un científico y un laboratorio, trabajaron más de 500 científicos en la elaboración, porque tenía que ser rápida, porque se nos está muriendo mucha gente. Entonces, no es solo en nuestro país, ni en nuestra comuna, ni en nuestras regiones, a nivel mundial. Entonces, sé que da temor, pero es necesario que entendamos que la vacuna tiene un requerimiento súper importante. No está comprobada ni en embarazadas, ni en niños menores de 16 años, ni con enfermedades graves cardíacas. Entonces, esa gente que no está incluida en esta vacuna es la que yo tengo que proteger. ¿Y cómo lo hago? Vacunando. Si toda la población o la mayor parte de la población está vacunada, vamos a hacer un efecto capullo, que se llama, que es que yo voy a cuidar al otro a pesar de que no está vacunado, pero yo sí. Por lo tanto, va a tener menos riesgo de contraer la enfermedad porque va a estar menos expuesto. Ese es el mensaje que se entrega con la vacunación, el cómo hago este efecto capullo, este efecto masa para la gente que no puede recibir la vacuna. ¿Ya? Sé que los efectos adversos, algunos han sido muy graves en personal de salud que se ha vacunado en otros países. La fiebre es lo primero que aparece, pero la fiebre también aparece en todas las vacunas. Entonces hay efectos adversos que son muy comunes en todas las vacunas. Con mucha responsabilidad, invitar a vacunarse, sé que da susto. Como profesional de salud también, pero nosotros no queremos desconfiar de algo tan importante para poder salvar a nuestra población, a nuestros niños, a nuestras mamás, a nuestras embarazadas, a nuestros adultos mayores que a lo mejor no van a poder vacunarse porque no están o son factor de riesgo para la vacuna. Tenemos que pensar con conciencia, con amor, con solidaridad, con empatía, que son valores que hemos demostrado también con el estallido social. Nosotros como sociedad hemos cambiado, somos mucho más amorosos, nos preocupamos del otro, estamos constantemente tratando de ayudar, de contenernos entre nosotros mismos, las ollas mismas comunes que se pararon a nivel comunal mientras estaba la pandemia porque no hay trabajo, hay cesantía. Pero el pueblo ayuda al pueblo, y eso no puede seguir pasando, y esta nueva constitución no abre esa puerta a cómo el Estado se hace garante de todas nuestras necesidades. Y no es que sea un papá, como dicen algunos políticos, que le dé todo. No, tiene que ver con que yo pago impuestos, con que yo trabajo, con que yo produzco para este país, y lo mínimo que este país me puede ofrecer es que yo tenga todas mis necesidades garantizadas. O sea, si a mí me dicen vamos a subir los impuestos, pero yo tengo todos los accesos garantizados, por supuesto que yo voy a pagar más impuestos, y contenta. Pero hoy día vemos que los impuestos, los que más pagamos impuestos somos la mayoría de profesionales que están endeudados con las carreras, entonces, y los súper ricos no pagan impuestos. Ahí también hay un tema. Hoy día podemos sacar recursos de varios lados. Las transnacionales también pagan poco impuestos. Las mismas transnacionales que donan a la Teletón o que donan a otras organizaciones para lavar también el tema de los impuestos. Entonces tenemos que ponernos serios como país. Y es la oportunidad que tenemos de cambiar todos esos baches
que hacen que hoy día el Estado sea solamente subsidiario y observador de lo que pasa, y no un Estado garante, que es lo que se solicita. Doctora, para ir comenzando a cerrar, hablamos de que, bueno, este ha sido un año muy, muy complicado, hemos tenido muchos problemas, pero también ha tenido cosas positivas, que este sentido más de comunidad, el sentido de ayudarnos unos a otros, las ollas comunes, valorar cosas pequeñas como compartir con la familia, como poder ir a darse una vuelta al parque y estar tranquilo. Y ahora se nos vienen fechas muy importantes que son de fin de año, Navidad y Año Nuevo. ¿Qué consejos podríamos darle al público y a las personas que nos escuchan para cuidarse y en ese sentido cuidarnos a todos para estas fiestas de fin de año? ¿Qué tenemos que tener presente? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es creer que el virus existe, que mata, que enferma. Y para eso el lavado de manos frecuente, que es lo único que evita que se pegue el alcohol gel, al final genera una lámina después de las 3 aplicaciones, entonces tampoco es tan seguro. El lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarilla, el ser consciente. Si yo vengo viajando de otra región a ver a mis papás adultos mayores, tomarme un PCR y si no tratar de hacer cuarentena antes en mi casa 2 o 3 días antes de viajar, ese tipo de cosas que de repente no las hacemos y andamos como locos comprando, y andamos como locos viendo regalos, hoy día en el centro está lleno y yo he visto también gente que vende y que también está comprando sin mascarilla, con la mascarilla abajo, y eso no nos cuida ni a nosotros ni a los demás. ¿Ya? Y respetar el aforo, que el aforo es la cantidad de personas que pueden haber. Sé que es un año complicado porque nosotros nos extrañamos, ¿sí? Y es difícil estar lejos, pero es parte del sacrificio que tenemos que hacer también, juntarnos la menor cantidad de gente. Van a haber tiempos donde vamos a poder estar de nuevo juntos, donde vamos a poder hacer esas fiestas familiares de 30 personas, con todos los primos, con todos los abuelos. Hoy día tiene que ser íntimo, una cena íntima donde haya pocas personas, donde esté lo más cercano a nosotros, donde nosotros podamos disfrutar. Yo he llamado desde hoy a todos los trabajadores también a una Navidad reflexiva, a un Año Nuevo reflexivo. Hemos perdido compañeros por esta pandemia, sí, hemos perdido personas. Hoy día van a haber familias que van a tener un puesto vacío. Entonces, bajo esa reflexión, el cuidarnos y el cuidar a los demás. Es una fiesta íntima, este año tiene que ser de eso, de reflexión, de amarnos más, y de cuidar la vida, de valorar la vida, lo importante que es vivir, en no dejar a los hijos solos si yo me enfermo. Es súper importante eso, el cómo vamos siendo más conscientes y queriéndonos más y queriendo a la sociedad también. Doctora, muchas gracias por esta tremenda conversación. Todo el apoyo a las justas demandas del personal de la salud. También reitero el reconocimiento por el tremendo trabajo que se ha hecho a nivel nacional, en particular Maule Sur, en Linares, a través suyo todo el personal de salud, y agradecerle por compartir con nosotros, por contarnos un poco más su visión y por poner en discusión este tema tan relevante que seguro va a ser protagonista el próximo año por la pandemia, pero también por el debate constitucional. Este va a ser uno de los principales temas, es uno de los temas más importantes y es muy importante seguir discutiendo y debatiendo sobre esto. Así que, doctora, queríamos agradecerle, muchas gracias por compartir hoy día con nosotros. Yo agradecerle a usted el espacio, fue una conversación súper grata, hablamos de muchos temas, se agradece la confianza, el apoyo que nos está dando como trabajadores, yo despedirme de toda la comunidad de Linares, de la provincia, de nuestra región del Maule, pero también de todos los trabajadores de atención primaria a nivel nacional, a nivel de Linares. Yo estoy como dirigente orgullosa, hoy día Linares está al 100% de paro con todos sus trabajadores puestos, hemos logrado un reajuste un poco más digno, todavía está en votación en la Cámara del Senado, pero terminando esto, nosotros como comuna nos viene el pelear nuestro territorio interno, que la autoridad se haga presente, porque si no hay diálogo, va a ser un poco complicado el volver a trabajar, nosotros nos vamos a mantener en paro hasta que la autoridad no nos dé respuesta a este petitorio interno. Muchas gracias, doctora, esperamos que le vaya muy bien. Nos despedimos de toda la gente que comparte con nosotros, que después ve este programa durante la semana. Le deseamos felices fiestas de fin de año, a cuidarse, a cuidarnos entre todos, y los esperamos el próximo miércoles, como siempre, a las 8 de la noche, por Linares en Línea, para otro capítulo de Maule Constituyente. Muchas gracias, muy buenas noches.